Me da mucho gusto estar con ustedes para platicar en nombre de la ley. En esta ocasión volvemos a visitar, como lo habíamos comprometido en sesión anterior, con el presidente del Colegio del Notariado Mexicano, con José Antonio Manzanero Escutia, a quien le agradecemos que nos haya recibido. Muchas gracias, presidente José Antonio, por permitirnos volver a platicar contigo sobre temas que nos quedaron pendientes en nuestra anterior sesión de plática y que nuestro público nos ha estado recordando que la teníamos pendiente y por fin podemos pues encantado contigo. con la oportunidad, José Elías, de platicar esos temas que son de relevancia, de interés general, y gracias por la oportunidad de hacerlo. Y el tema que ya habíamos anunciado desde hace semanas cuando nos reunimos era testamento y sucesiones. Algo, poquito, mencionamos, entre otros muchos temas, en nuestra plática anterior, pero ahora queremos concentrarnos en el tema exclusivo de las sucesiones y del testamento. Para nuestro público, y sobre todo para nuestro público no familiarizado con las cuestiones jurídicas, ¿por dónde comenzarías a explicarnos esto del testamento? Pues mira, José Elías, yo iniciaría destacando la importancia, la relevancia que tiene el hacer un testamento. El testamento, por concepto legal, es un acto de última voluntad, donde una persona capaz, dicen los códigos, dispone para después de su muerte de derechos y obligaciones, cumple con estas últimas, y todo aquello que no se extingue con la muerte pasa a sus causavientes, a sus beneficiarios. Cuando una persona hace un testamento, está disponiendo para después de su muerte quién se va a quedar con todo su patrimonio. Es un acto jurídico de vital importancia, en mi opinión. Nada caro, que es algo importante, la gente a veces tiene ideas que no son muy ciertas. Es un proceso fácil, es un proceso que inclusive a nivel nacional, a partir del mes de septiembre, se hizo una campaña en lo general en todo el país para que la gente se acerque a sus notarios, tenga la asesoría adecuada y pueda hacer un testamento. ¿Ese mes es más barato que en el resto del año? Siempre es más barato. Te pongo un ejemplo, José Elías. En la Ciudad de México hacer un testamento cuesta, en números redondos, 4,700 pesos más impuesto al valor agregado. En esta temporada, en esta temporalidad, cuestan entre 1,400 y 1,900 pesos según la entidad de que se trate, pero es un programa general. Entonces, una gran oportunidad para que la gente aproveche. Si cuesta menos de la mitad. Cuesta menos de la mitad. Y es muy trascendente porque a través de este acto, una persona estando sana, consciente, no en una etapa terminal, objetivamente puede pensar con la asesoría del notario a quién dejar sus bienes con la mejor estrategia, la mejor recomendación. Si esta persona falta, pues sus beneficiarios, en un momento tan difícil como es la muerte de una persona, pero además ya contando con ese instrumento, seguramente el trago será menos amargo quizá. Pongámonos en otra tesitura. ¿Qué pasa si una persona fallece sin hacer testamento? Estamos en el caso que la gente conoce como un intestado. Y es un intestado porque la persona en vida no dispuso de sus bienes para después de su muerte. No testó. Y en este orden de ideas, la gente asocia que hay problemas, que es más caro, que se pagan más impuestos. Hay una serie de tabúes al respecto. No es más caro en cuanto al tema de impuestos, en cuanto al tema del proceso de la adjudicación de los bienes. Lo que sí es cierto es que lleva un proceso en el cual normalmente hay que desahogar el trámite ante los tribunales, ante el Poder Judicial. Sin embargo, ya varias leyes del notariado establecen la posibilidad que ante los notarios se puedan hacer estos trámites sucesorios intestados, en los cuales se señala como requisitos fundamentales el que los herederos o beneficiarios sean mayores de edad, que entre ellos no haya conflicto. Si dan esos elementos, se puede tramitar ante un notario, lo que ayuda inclusive a desahogar la carga de los tribunales. Ellos se ponen previamente de acuerdo de cómo repartir las cosas del final. Efectivamente, ellos como beneficiarios toman acuerdos, las etapas de procedimiento, tanto en juzgados como ante los notarios, podemos llamarlas similares, uso esa expresión. Y aquí lo importante es que de esta manera se logra una transmisión regular del patrimonio, buscando una transición además pacífica, tranquila, amable, que no desgaste los patrimonios de las familias.
se logra una regularización en las escrituraciones, en las propiedades, y entonces hay una actualización en temas de impuesto predial, temas de pagos tratativos de dominio, en fin, es una gran cosa. En muchos estados, por ejemplo, al hacer testamento, que prácticamente es igual en todo el país, una persona dice qué y cómo se dispondrán sus bienes, con una gran alternativa. Yo puedo cambiar mi opinión. Hoy puedo hacer un testamento en este sentido, mañana cambiaron mis circunstancias particulares y quiero hacer un nuevo testamento. ¿Cada mes podrías hacer uno? Cada mes, efectivamente. En la inteligencia de que el que va a ser el válido es el último otorgado. ¿O uno complementario? Más que complementario, al hacer tú un testamento posterior, estás derogando y dejando sin efecto a todos los anteriores. Y en donde, desde luego, al hacer uno nuevo, no necesariamente cambias toda tu voluntad. A lo mejor adoptas ciertas cosas en lo particular, distintas de tu última voluntad, sin embargo, el que va a prevalecer es este. A ver, permíteme. Supongamos que una persona hace un testamento el día de hoy, sí, y dispone su voluntad para la transmisión de su casa, por vía de un legado. Puede ser o nombrando herederos. El día de mañana compra otra casa y hace otro testamento referido a esa casa, no a la anterior, porque considera que esa ya está. Son válidos ambos, ¿no? No, fíjate que justo siempre el otorgamiento de un testamento deja sin efecto el anterior otorgado. Y justo qué buen ejemplo me das, porque para eso estamos los notarios. Mucha gente cuando llega a hacer testamento a mi oficina, José Elías, me dice, oiga licenciado, oiga notario, ¿tengo que mencionar y decir, enumerar todos los bienes que tengo? No. Usted puede decir, dejo como heredero a mi hijo. Usted hoy tiene una casa, mañana tiene 5 y al morir tiene 20. Todas son del hijo. Son del hijo. Si se quiere dejar a una categoría de beneficiario especial que se llama legatario, es un beneficiario a título particular del autor de la sucesión, del testador, y en donde lo único que le corresponde a ese legatario es el bien concreta y específicamente identificado, designado. Si yo en mi testamento tengo 4 hijos, una esposa y tengo 5 bienes, quizá yo deje a mi esposa como heredera y a mis 4 hijos como legatarios de cada una de esas casas. El día de mañana quiero otra. Esa será para mi esposa porque es la heredera, sin necesidad de adicionar, de modificar o de otorgar un nuevo testamento. ¿Sí? También un tema muy importante es que en el testamento hay yo digo, y lo voy a señalar entre comillas, la necesidad de nombrar a un albacea, que es la persona encargada de ejecutar, de hacer cumplir lo que yo dicté en mi testamento. Que puede ser uno de los herederos. Que puede ser, y yo, fíjate, normalmente sugiero que sea uno de los herederos, por una sencilla razón. ¿Quién va a tener más interés en llevar a cabo el trámite, en hacer el papeleo, en hacer que las cosas funcionen tal y como dijo el testador, si no es uno de los propios beneficiarios? Mi madre dice que solo el que carga el morral sabe lo que trae adentro. Y entonces yo, dentro de mis herederos, beneficiarios, legatarios, sabré quién es la persona más diligente, el que más respeto le imponga a los demás, al que ponga más a todos en cintura, y ese va a ser el albacea. El albacea es como una especie de director de orquesta. El albacea dirige a los músicos, que son los herederos o legatarios, y estos tienen que seguir lo que diga el director de orquesta. Si no siguen las instrucciones del director de orquesta, aquello es una anarquía, desafinan, descuadran. Entonces todos van en un mismo sentido. ¿Cuál es ese sentido? El hacer que las cosas se cumplan como dije yo en mi testamento. El testamento además sirve para otras finalidades. Por ejemplo, en un testamento se puede nombrar a un tutor testamentario, a un curador testamentario, también sirve para hacer reconocimientos de hijos, para beneficiar instituciones de ciencia privada, qué sé yo. Y lo que también es relevante es que ese testamento lo hago yo ahorita y falto dentro de 10, 15, 20 años. El testamento solo se va a ejecutar, solo se va a hacer eficaz cuando una persona falte. No hay necesidad de actualizarlo. No prescribe ni caduca. Nada, efectivamente. No prescribe, con uno que se haga es para toda la vida. Por supuesto. Y, insisto, si llegaran a cambiar las circunstancias que originaron que yo haga un testamento, puedo hacer uno nuevo.
Y lo puedo hacer con quien yo quiera, no tiene que ser ni siquiera con el mismo notario, con cualquiera otro. Ya que tocas el punto del notario a escoger, te lo pregunté, pero ahora te lo repito en este programa. ¿Tengo que ir con el notario de mi demarcación, de mi municipio, de mi delegación, o puedo ir con el notario que yo quiera? Tú puedes acudir con cualquier notario. ¿Qué se sugiere? Si tú, por ejemplo, trabajas en la Ciudad de México, pero tu casa está en el Estado de México, en Ciudad Satélite, y ahí tienes tus bienes, tu club deportivo, tus cosas, pero trabajas en la Ciudad de México. Y dices, bueno, como todos los días estoy en la Ciudad de México, quiero ir con un notario de la Ciudad de México. Claro que puedes ir, y es válido el testamento en todo el país. Sin embargo, se sugiere que por conveniencia acudas con un notario donde está la mayoría de tus bienes, o donde está tu domicilio, o donde realizas tu actividad en lo general. ¿Por qué razón? Dios no lo quiera, el día de mañana que faltes, tus beneficiarios, ¿con quién van a acudir? Normalmente con el notario donde están las cosas, donde están los bienes. Y si es un notario distinto de aquel con el que tú otorgaste tu acto de última voluntad, por supuesto que se dará el procedimiento sin mayor problema, pero quizá eso les represente un poquito más de gastos por tener que hacer investigaciones, pedir informes a las entidades en donde se otorgó el testamento y en donde tuvo su último domicilio el muerto. Ir a pagar las contribuciones correspondientes. Efectivamente. De transmisión de propiedad. De todo eso. Entonces, por eso es recomendable, no que sea una forzosa necesidad jurídica. Así es. Entonces, no tiene nada que ver con alguno que me corresponda por domicilio. Nada. Es simplemente, y recordemos esto, el ciudadano, a lo largo de su vida, y lo mencionaba en la entrevista anterior, tarde que temprano acudimos con un notario. Entonces, el notario somos fedatarios que asistimos a la gente, les explicamos qué están haciendo, interpretamos lo que quieren, les sugerimos la mejor alternativa instrumental para su caso y normalmente nos volvemos elementos de confianza, profesionistas de confianza. La gente dice, voy con mi notario, porque es aquel al que le hemos atendido, le hemos escuchado y hemos seguido su consejo. Entonces, ir con el notario de confianza. Vamos a una brevísima pausa y regresamos para seguir platicando con José Antonio Manzanero Escutia. Continuamos nuestra plática con el presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano. ¿Qué pasa después? Es decir, muere la persona que tenía testamento, a lo mejor sus herederos, sus hijos, su esposa, saben o les platicó que tenía un testamento, a veces a lo mejor hasta les dejó una copia o les dijo, está en tal cajón. Ajá, que es muy recomendable eso, sí. A lo mejor nunca les dijo, y sin embargo el testamento existe. ¿Qué tienen que hacer los herederos, suponiendo que sepan que hay un testamento y que sepan ante qué notario se tiró ese testamento? Bien, lo primero que tienen que hacer técnicamente se denomina denunciar la sucesión o iniciar el procedimiento sucesorio. ¿Ante quién se hace? Si son los herederos inscritos en un testamento, como me lo planteas, mayores de edad, entre ellos no hay conflicto, pueden acudir con cualquier notario que ellos deseen, aún el que recibió la voluntad del testador o el que ellos elijan. No necesariamente tiene que ser el mismo. No, con quien ellos quieran. Y entonces, ante el notario van, le llevan el testamento, el testimonio del testamento, el acta de defunción del autor de la sucesión. El notario abre un expediente y comienza a investigar en diversas instancias para saber si el testamento que le exhiben los beneficiarios es el último otorgado. Porque bien dices tú, a lo mejor les dio una copia, a lo mejor les dijo en qué gaveta, de qué cajón o de qué archivero estaba guardado. Pero hay muchos casos en que la gente es muy celosa de esta información, no la comparten y tienen un testamento que creen que es el último. Y cuando el notario averiguamos ante Poder Judicial y ante autoridades administrativas, archivos de notarías, registros públicos de la propiedad, según sea la entidad de que se trate, nos damos cuenta que no fue el último testamento otorgado. Y resulta que entonces ese no es útil, no nos sirve
para tramitar la sucesión de la persona que falleció. Si fuera el último testamento, entonces las autoridades que te he mencionado nos dicen que es el último y el notario hace constar un acto formal que se denomina de aceptación de herencia y de cargo de albacea. Que si vemos los medios... Perdóname, para nuestro público, hasta este momento los herederos fueron una vez nada más con el notario. Hasta ahí fueron con el notario. El resto del trabajo... Lo hacemos los notarios. Ellos no tienen que ir a ventanillas ni a... Nada. Y luego pasa lo que te decía, que a veces viendo los medios, las películas, las novelas, dicen, es la lectura del testamento. Esa lectura del testamento. O se va a abrir. O se va a abrir el testamento. Hombre, cualquiera puede leer en casa un testamento, que sepa leer. Pero el acto formal de designación, de reconocimiento de quiénes son los beneficiarios por ser herederos, legatarios y quién será albacea, eso es lo que se denomina la aceptación de herencia ante notario. Y entonces sí, irán por una segunda ocasión, en nuestro ejemplo, ante el notario, se va a leer el testamento en voz alta, se va a decir, usted, señor, es la viuda y está como heredera, ustedes, hijos, son los huérfanos y están como herederos. Y aceptan formalmente ese carácter. Firmado el instrumento ante el notario, esta escritura que estoy detallando, la ley marca que además el notario, una vez firmado esto, tiene que darlo a conocer a todo el mundo a través de unas publicaciones notariales o avisos notariales, que normalmente son 2 con intervalos de 10 en 10 días. Por si alguien tiene algún negocio con el difunto, a alguien tenía algo pendiente. ¿Le debía algún dinero o algún... Eso era un acreedor, a lo mejor es un hijo del muertito y cree que tiene algún derecho. Ese es un sistema de publicidad que se lleva a cabo. Y cuando se da la segunda publicación, digamos que formalmente se ha concluido esa primera etapa que se denomina de aceptación de herencia. Acto seguido, ¿qué sigue? Bueno, decidirán los beneficiarios. Queremos poner los bienes a nuestro nombre, queremos venderlos a terceras personas. Cualesquiera que sea el panorama, si se involucran dentro del haber hereditario bienes inmuebles, normalmente los códigos civiles del país dicen que la forma para adjudicarte los bienes en un procedimiento sucesorio es, y son inmuebles, es una escritura ante notario. Entonces van a continuar trabajando con notario. Si es un procedimiento que se llevó a cabo en un juzgado, es algo similar cuando se hace el reconocimiento formal de los herederos, la aceptación. Pero en este caso y normal, no tendrían que ir nunca con un juez. Para nada. Para nada. Para nada. Perdón. El tema de acudir con jueces si hay menores de edad, por la intervención del Ministerio Público que tutele, que vigile los bienes de los incapaces o menores. Si hay conflicto o lío, pues el notario no somos autoridad, no tenemos jurisdicción, ese de decir el derecho con fuerza vinculativa para las partes no lo tenemos, pero sí un juez. Y cuando un juez ha concluido y ha reconocido y dicho, fulano, mengano, perengano, son herederos, son beneficiarios, entre ellos en una junta de herederos se pusieron de acuerdo, nombraron a una albacea, se puede separar las personas del trámite judicial. Y ya irse a la notaría. E irse a la notaría. Porque finalmente, fíjate, tarde que temprano, para hacer la adjudicación de bienes, si hay inmuebles, es con el notario. Si hay bienes muebles, yo recuerdo que tú señalabas en la anterior entrevista, por ejemplo, que hasta un taxista tiene que hacer su testamento. Claro. Porque es su patrimonio, es su fuente de trabajo. No es exclusivo para los ricos. Para nada, al contrario, es para todos. Si yo El que tiene una casa de Infonavit, el que tiene un taxi, el que tiene un estanquillo. Naturalmente, porque es la forma de disponer bienes para después de la muerte. Si hay solamente bienes muebles, entonces no se necesita la intervención del notario para la adjudicación de los bienes. Pero por supuesto que es importante que sepa la gente que se pueden acercar con su notario a recibir asesoría, no importando que no haya inmuebles, para que los notarios podamos indicar los pasos a dar, la mejor mecánica y la alternativa. Es que mi papá nada más tiene una cuenta de banco. Bueno, ese es todo un tema. Porque los bancos... ¿De qué tamaño es la cuenta, verdad? La cuenta, oye, es que en el banco de esa cuenta estaba designado como beneficiario uno de los 5 hijos. Y no todos. Y el testamento dice otra cosa. O si no hay testamento, vía intestada,
Esa sucesión, la ley señala quiénes tienen derecho a heredar a una persona que murió sin testamento. Entonces existe ahí un tema interesante que resolver y donde se sugiere a la gente, acuda con su notario, de entrada con su notario. A veces escuchamos lo que dice el vecino del amigo que le explicó al señor que lo llevó al trabajo. Pues no, acérquense con el notario, para eso estamos nosotros. Sí, definitivamente es mucho más seguro y mucho más cómodo. Y yo te diría que en muchas ocasiones hasta más barato, porque cuando intervenimos los litigantes, aunque seamos muy considerados en nuestros honorarios, etcétera, nuestros honorarios son altos cuando interviene el factor de conflicto judicial. Sin lugar a dudas, porque hay una litis, hay algo que resolver, hay trabajo extra que atender. Tenemos que ir muchas veces a los juzgados, presentar muchos documentos, hacer muchas diligencias. Sin lugar a dudas. Es un conflicto largo, es caro, y entonces una buena parte de la herencia es para los abogados de una y de otra parte. Sin lugar a dudas. Sí, es definitivamente lo más recomendable. Pues ya nos has dicho que es cómodo, que es seguro, que es razonablemente barato, que es para todas las personas y no solo para los muy ricos. Claro, déjame insistir en el tema del costo, porque yo lo veo en mi oficina y una realidad constante y cotidiana. La gente, los mexicanos, sí tenemos para la fiesta de 15 años de la hija, para llevar el servicio al coche, para cambiarle el escape al coche, para irnos de vacaciones en Semana Santa, para las posadas en diciembre. Pero fíjate, no dimensionamos y no tenemos para pagar 2,000 pesos, si fuera septiembre, en época normal 4,500 pesos, un testamento. Así es. Y además tiene que ver otra cosa. La gente dice, si hago testamento, me voy a morir. Si hago testamento, mis hijos quieren, me salo. Mis hijos ya me quieren matar, se quieren repartir los bienes. No, la mala suerte es no hacerlo. Exactamente, es no hacerlo. La mala suerte es no. Y en tratándose de matrimonios, me ha tocado mucho ver el caso donde va esposo y esposa y me dicen, licenciado, solo voy a hacer testamento yo. Muy bien, señor. ¿Y la señora por qué no hace un testamento? No, ella no tiene nada, pero va a ser mi heredera. Oiga, señor, ¿usted ya sabe quién se va a morir primero? Porque me tocó un caso donde hace testamento solamente el señor, deja como heredera a la señora tenía hijos de otro matrimonio, se va a la familia de vacaciones en automóvil, chocan y se matan. Los dos. Sí, nada más que el acta de defunción del señor dice que se muere a las 10 de la mañana. La señora le sobrevive 1 hora. Y la señora muere, se convierte en el señor. Como ella no acepta ni repudia la herencia de su esposo, ella muere intestada y todos los bienes pasan a todos los descendientes de ella, que eran los hijos del matrimonio con el señor más los del primero. Y eso no es lo que quería el señor. Exactamente. En fin, son cosas que suceden. José Antonio, no sabes cómo te agradezco que nos hayas dado esta muy valiosa orientación sobre la utilidad y el uso del testamento. Muchas gracias, José Luis, por la oportunidad. A ustedes muchas gracias por habernos recibido y nos veremos en la próxima.